este libro les contaré que en enero de 2017 estábamos desayunando en un desayuno de trabajo, el rector y el que habla, y entonces comentó él una novela que acababa de leer de una autora colombiana y que había estado pensando en las vacaciones que podríamos entrar a este tema, que es muy interesante, de cómo hay situaciones jurídicas que se dan en la literatura también, como ejemplos. Ya nos pusimos a trabajar y al fin del año ya estaba el libro completo. Quisiera en ese sentido, más que concentrarme en el libro, concentrarme en el asunto de fondo en el que el libro tiene un sentido. Cuando alguno espera entrar a la historia del derecho, tiene que ir a los años antiguos, buscar los restos fósiles de lo jurídico en el Código de Hammurabi, en la piedra donde está marcado, como se dice, escrito en piedra, lo que es la ley. Pero antes de eso, la aspiración de la gente que hace la ley es una aspiración de conectarse con una armonía del mundo. O sea, el jurista lo que quiere es un mundo armónico, en el que haya una convivencia tal que cada uno pueda desarrollar su propia vida, y al que no permita que se desarrolle la vida en esa armonía ideal de la sociedad, pues hay que imponerle un castigo. Y ahí hay varias cuestiones de fondo, porque desde el principio la primera cosa que se dice de la ley es con palabras. Es decir, la ley primero se enuncia, pero para que se pueda enunciar la ley necesitamos que exista un lenguaje común en el que yo entiendo y el otro entiende el mismo idioma en el que se está expresando la ley. Pero esto nos implica también, en el fondo, que para poder emitir una ley hay que tener el poder para emitir la ley. Es decir, cuando se da el signo para la obediencia, es porque el que espera la obediencia tiene el poder o la dignidad para emitirlo. Y allí la literatura es muy clara en ir creando dignatarios. Y en todo lo que se analiza en este libro, en el fondo está quién tiene la dignidad para emitir la ley y quién tiene, vamos a llamarlo así, la indignidad para no cumplirla. Y eso es lo que crea el conflicto, la dignidad que se espera, la indignidad que se comete. Y la literatura pues ha abundado, de hecho ha vivido de estar haciendo ese tipo de cosas, señalando a los indignos o señalando la dignidad. Y así es entonces entre los que ponen la ley y los que no cumplen la ley. Pues en ese contexto y en ese sentido es que este libro fue tomando cuerpo, y al final del año, con la participación del editor Manuel Grañén Porrúa, que es el que publica el libro, pues pudo llegar a imprimirse y ahora llegará también a sus lectores destinados como se esperaba. Y entonces aquí vamos a detenernos por ahora. Muchas gracias. Lo que ustedes van a ver en el libro es la selección de algunas obras literarias, donde van a encontrar una síntesis de esa obra y luego van a encontrar, digamos, un enfoque o un comentario de índole jurídico. También abordamos los juicios conducidos por Sancho Panza y vamos narrando algunos de esos juicios y cómo Sancho Panza, siendo gobernador, resolvía esos juicios, y donde, con todo su sentido irónico, con todo ese humor que caracteriza la obra del Quijote, al final del día hay una expresión muy importante, pues que resolvía Sancho Panza solo con el sentido común y con una aspiración de justicia. Nos referimos a otras obras, como por ejemplo El mercader de Venecia, donde entra en conflicto o en convivencia la justicia y la misericordia.
también nos referimos a fuente ovejuna entre el poder y la justicia. Y planteamos algunas consideraciones como, por ejemplo, hasta qué punto está legitimada la defensa colectiva ante ataques sucesivos. También abordamos dos obras que las relacionamos, una, El Padrino, y otra, Balas de Plata. Y luego viene nada más, visto muy brevemente, referimos una obra de Ignacio Burgoa, Proceso, Sentencia y Muerte de Cristo, y vemos ahí cómo todos los principios procesales se violaron en el proceso y sentencia y ejecución de Cristo. Y por último, hacemos una referencia a la escritura y el derecho en América Latina, pero sobre todo destacamos algo. Sucede algo muy curioso en América Latina, que si vemos quienes han obtenido el premio Nobel o los principales premios de literatura, son abogados desertores, Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes, Efraín Huerta, y por último nos referimos a esta parte como de manera de epílogo entre Dostoyevsky y Kafka, y aquí ya Carlos Ulises muy bien nos decía cómo al vincular Dostoyevsky con Kafka podemos encontrar en Dostoyevsky, en Crimen y Castigo, un proceso impecable. Así pues, este libro no es más que, digamos, hablando en términos jurídicos, una tentativa al lector para que quizás nos permita poder hacer otros intentos para aproximar el derecho con la literatura. Y Carlos Ulises nos dijo muy bien, dijo, bueno, es que a lo mejor no precisamente hay un matrimonio, dijo, o en todo caso hay un matrimonio mal habido. Bueno, pues entonces, o quizás en lugar de un matrimonio mal habido, pues entonces hagamos un amaciato feliz entre la literatura y el derecho. Y así como Benjamín y yo tuvimos la ocurrencia de escribir algo entre literatura y derecho, Benjamín es poeta. Y nos decía Carlos Ulises, entonces, ¿por qué no ahora la literatura en la norma? Yo me imagino, por ejemplo, el artículo 1 de la Ley Orgánica dice más o menos: el presente ordenamiento regula la organización y funcionamiento de la Universidad de Guanajuato. Pues entonces pongámosle: el presente ordenamiento por mandato a detener, regular todos los actos relativos al estar y ser UG. Muchas gracias.